¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan porque hoy es miércoles internacional. Nos vamos a la ciudad de Milwaukee, vamos a estar en la región de los Grandes Lagos en compañía de Edgardo Bermejo para que nos hable de la diáspora cultural que hay allá de mexicanos. También estaremos en Berlín con nuestros aliados de la Deutsche Welle y analizaremos el primer debate presidencial en los Estados Unidos rumbo a la transición o a la reelección. Ya veremos el caso. Tenemos teatro, danza, música y la presencia de mis muy queridos compañeros Rafael García Villegas y Huemansin Rodríguez. ¿Cómo estás, Huemansin? Muy bien, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Así es, ante esta oferta que tenemos el día de hoy, también vamos a hablar de Joaquín Lavado Quino, que hoy falleció. Más adelante también recordaremos a este personaje que, por supuesto, tuvo una presencia importante en los espacios informativos de Canal 22, donde estamos hablándoles. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, Güeman, qué gusto saludarte, mi querida Laura. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de señas mexicana. En efecto, un filósofo del siglo XX que nos deja un gran legado con sus personajes, de manera particular con Mafalda. Vamos a platicar más adelante de él, pero también vamos a platicar de lo que va a pasar el próximo año en materia de arte y de cultura con motivo de las conmemoraciones 2021, el festejo del año de la independencia, de la consumación y la grandeza de México. Se dieron a conocer los detalles del programa de conmemoraciones para el 2021, que tendrá como ejes temáticos 3 momentos claves en la formación de la nación mexicana: los 700 años de la Fundación México Tenochtitlan, los 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de independencia del país. Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se refirió a 6 puntos que enmarcarán el sentido de estas conmemoraciones. El primero, recuperar nuestra memoria histórica, puesto que un pueblo que no tiene memoria difícilmente sabe dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. En segundo lugar, encontrarnos en nuestra diversidad étnica, lingüística, geográfica y cultural en su sentido más amplio. En tercer lugar, comprender los momentos difíciles, a veces catastróficos, que nos han ido conformando. En cuarto lugar, refrendar los valores, anhelos y principios que han motivado la lucha de los pueblos. Tenemos que afirmar los valores de libertad, justicia, paz, democracia, hermandad en su sentido amplio. En septiembre de 2019 se creó la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos en México, y se establecieron 5 comités para coordinar las acciones conmemorativas de las dependencias federales. Uno de ellos es el encargado de Cultura e Historia, liderado por la secretaria de Cultura Alejandra Frausto y el director del INAH, Diego Prieto. Durante la presentación del programa, se anunció que se realizarán 12 eventos relevantes a lo largo del próximo año y que contingentes de todo el mundo participarán en los desfiles cívico-militar del 16 y 27 de septiembre de 2021. Además, se llevarán a cabo actividades culturales en cada una de las 32 entidades federativas. A partir de hoy se convocará a todos y cada uno de los 193 miembros de las Naciones Unidas, así como de todos los organismos que son socios o compañeros de México en el ámbito internacional, y que son 252 organismos. Sin temor a equivocarme, les podría decir que será el evento más relevante de presencia de México en el mundo en lo que va de este ciclo. Noticias 22, Karen Rivera. En más información, ayer en este espacio informativo les anunciábamos que estaban concluyendo las votaciones, la deliberación en la Cámara de Diputados en torno a los diferentes patronatos. Ayer la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, lanzó un comunicado para esclarecer las dudas al respecto con relación al futuro de los apoyos destinados a la producción del cine nacional. A continuación vamos a revisar todos los detalles de este documento.
Luego de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avaló en lo general la iniciativa para desaparecer 109 fideicomisos a fin de que estos fondos sean reasignados para atender la emergencia sanitaria y de que fueran derogados los artículos 33 al 38 referentes a la existencia de Fidecine en la Ley Federal de Cinematografía, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, dio a conocer en un comunicado cuál será el porvenir de los fondos que manejaba a través de este mecanismo. En primera instancia, el instituto reconoce la importancia que han tenido como herramientas eficaces de apoyo y crecimiento para el cine mexicano, tanto Foprocine, fondo desaparecido en abril de este año, como Fidecine, fideicomiso responsable de haber apoyado el rodaje de 1 de cada 5 películas mexicanas realizadas desde 2002. Los beneficios obtenidos por estos instrumentos de apoyo, logros indiscutibles de la comunidad cinematográfica, no deben perderse, se lee en el comunicado. Razón por la cual los apoyos al cine nacional continuarán de forma directa por medio del IMCINE, sin intermediarios y a través de un programa presupuestal de subsidios no dependiente de un fideicomiso. Será a través de consejos ciudadanos que se evaluarán todos los proyectos que se postulen a cualquiera de sus 11 convocatorias, de las cuales 8 serán para dar apoyos a la producción y postproducción de largometrajes y cortometrajes. 2 serán para apoyos a la exhibición, a espacios y a proyectos de formación de públicos y exhibición de cine mexicano. Y 1 para la conformación y preservación de acervos cinematográficos y audiovisuales. Mientras que el estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional continuará con sus 2 convocatorias anuales, tanto de producción como de distribución. Con estas modificaciones, de acuerdo con el IMCINE, sus capacidades operativas se fortalecen, al tiempo que se brinda una mayor certeza sobre el presupuesto destinado anualmente a apoyar el cine nacional. En lo referente a las reformas a la Ley Federal de Cinematografía, el IMCINE manifiesta que será un proceso que deberá recorrer su propio tiempo en aras de fortalecer nuestro cine. Finalmente, la institución fundada en 1983 hace hincapié en que los apoyos al cine mexicano no desaparecen. Lo que cambia es el instrumento que los hace posibles. Y a este respecto, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer su postura en voz de Mónica Lozano, titular de esa entidad. Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu participaron en las negociaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para modificar la ley de cinematografía que garantizaba la permanencia de los fideicomisos de apoyo al cine mexicano. En una reunión virtual realizada a mediados de junio de 2020, Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, se comprometió a su permanencia. Mi participación el día de hoy es simplemente para reiterar los compromisos que hicimos en aquella ocasión, que Fidecine no va a desaparecer en esta revisión de todos los fideicomisos que han sido creados por ley, que se está revisando uno por uno. Desde esa fecha quedamos en que Fidecine no desaparecerá. Ayer se dio a conocer en un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que quedaban derogados 6 artículos de la Ley Federal de Cinematografía, del 33 al 38, referentes a la existencia del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine. Hay un llamado clarísimo, en que se haga una reserva para efectos de que la cinematografía va a contar con un capítulo de fomento de la ley y para que los recursos que hoy tiene el fideicomiso se garanticen para el cumplimiento de las convocatorias que hoy están en proceso y que entendemos que hay una garantía de que eso se dé, pero es un llamado para que no se olvide bajo ningún concepto ese compromiso. A principios de año se anunció la desaparición del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, Foprocine, por no tener una estructura ante la ley. Después de muchas negociaciones, el 19 de mayo, se dijo que no desaparecería, simplemente iba a ser absorbido por el Fidecine. Como si se tratara de una mala broma, un día después se dio a conocer que el Fidecine también iba a ser derogado.
Llegaron las negociaciones y los compromisos y se decidió su permanencia. Hoy casi es un hecho que sí será erradicado. Hay muchas personas que efectivamente en el sector se sienten traicionados, están decepcionados, y otros como yo que confiamos en que estos acuerdos que se tuvieron se van a cumplir y se van a reflejar en ley y en el presupuesto para la cinematografía. El Fidecine es solo uno de los 109 fideicomisos públicos que buscan extinguir para resignar más de 68,000 millones de pesos al sector salud y a otros programas del gobierno federal. Noticias 22, Julio López. Un tema al que por supuesto estaremos dando puntual seguimiento. Y en otra información, ya lo comentábamos, una lamentabilísima pérdida para el mundo del pensamiento en general, no solo de las historietas, no solo de la literatura. Falleció Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, uno de los humoristas gráficos más destacados de la historia, que por medio de las viñetas del cómic hizo reír a tantas y tantas generaciones con razonamientos políticos, sociales, del medio ambiente, de la vida misma. Esta noche en Noticias 22 recordamos así al papá de Mafalda. El amor, según Mafalda, era más que una trama de princesas. La niña contestataria de las historietas relacionaba a este sentimiento con la amistad, la compasión, la empatía y solidaridad. Todos ellos elementos esenciales en el trabajo de su creador, Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino. El humorista gráfico, considerado un referente del humor inteligente y comprometido, falleció este miércoles a los 88 años. Así lo confirmó en su cuenta de Twitter el editor Daniel Divinsky, en la que escribió que toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará. Originario de la ciudad de Mendoza, Argentina, Quino nació el 17 de julio de 1932, aunque en sus registros oficiales aparece la fecha del 17 de agosto. Hijo de inmigrantes andaluces, fue su tío, el pintor Joaquín Tejón, y sus hermanos mayores quienes lo encaminaron al mundo de los grafitos. En 1954 publicó su primera tira de historietas en el semanario Esto Es, y desde entonces inició su carrera en el universo del humor gráfico. Me gustaba hacer dibujos sin texto, que se entendiera solo con la imagen. Me gustaba mucho el humor mudo, que en eso también Lino Palacio fue un gran maestro para mí, porque él tenía varias historietas, un personaje que se llamaba El Cocinero y su Sombra, que cada semana era un cocinero que tenía problemas con su propia sombra. Hay que mantenerlo este guión, ¿no? En sus historietas, el autor del libro Mundo Quino presentó la idea del amor como el sinónimo de interés por la paz, el conocimiento, la humanidad y el progreso. La conciencia social y la ternura como esencia universal de sus personajes lo llevaron a recibir el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2014. Fue Mafalda el personaje más famoso del caricaturista argentino. La niña enemiga de la sopa y amiga de la justicia apareció por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el periódico Primera Plana de Buenos Aires. Y desde entonces se ha publicado en más de 30 países. En ese momento, claro, el movimiento de liberación de la mujer estaba en plena efervescencia, porque me preguntan por qué una nena y no un nene. Bueno, yo creo que las nenas son mucho más despiertas y avispadas que los chicos. Siempre he tratado de ser un poco más universal, ¿no? No limitarme tanto a tocar temas pero que se entiendan en todas partes. Descanse en paz, el dibujante más internacional del idioma español. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ahí tienen ustedes a Quino, a quien tuvimos el gusto de poder conversar con él en la Feria del Libro de Guadalajara de 2002, cuando él vino a México y estuvo allí. También vino en otra ocasión a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y es algo que recuerda al escritor Alejandro Josme cuando la gente le preguntaba de qué manera envejeció Mafalda. Él respondía: Mafalda seguramente hubiera sido una desaparecida, refiriéndose no solo a su país, sino al continente en el cual estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa también recordando a un gran personaje. Otra mala noticia, nos referimos al poeta y dramaturgo Jaime Augusto Shelley, quien falleció a los 83 años de edad.
A lo largo de su vida escribía una gran cantidad de obras de carácter poético y ensayístico. Tradujo la obra de autores como Wallace Stevens, Robert Frost, Dylan Thomas y H.G. Wells. Fue coordinador del Departamento de Artes Plásticas del INBA, formó parte del grupo La Espiga Amotinada, en donde también está Jaime Labastida, en donde también estuvo Juan Bañuelos, y además colaboró con instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, el semanario México en la Cultura de Periódico Novedades y la revista Mexicana de Literatura. Bueno, con este recuerdo también a este gran personaje, hacemos una pausa, tenemos más al volver. ¿Cómo que vas a votar? ¿Vas a venir? Mi voto viaja por correo o por internet. Yo me quedo aquí. ¿Pero vale igual que el de mamá que va a la casilla? Sí. Entonces es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. Participar nos une. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE, se registren y voten el 6 de junio de 2021. Infórmate en votoextranjero.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me quiero morir porque no me están entendiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Esta semana en Cine en Corto veremos 3 cortometrajes que exploran distintas formas de vivir la sexualidad. Gloria, Un juego y Love is Out. No se lo pierdan. La primera de 3 escalas que haremos esta noche a la Unión Americana la hacemos guiados por Edgardo Bermejo en busca de la diáspora cultural mexicana. Bueno, les comentaba que hoy estaremos por la región de los Grandes Lagos en los Estados Unidos. Edgardo Bermejo nos trae una figura excepcional, no solamente por la calidad del trabajo que hace, sino porque tiene un proyecto muy interesante que busca crear lazos de identidad cultural, de colectividad, fortalecer las raíces de los latinos en Estados Unidos. Platícanos de esta gran figura. Edgardo, bienvenido. Gracias, Laura. Buenas noches. En efecto, hoy nos vamos hasta el norte de los Estados Unidos, al estado de Wisconsin, a la ciudad de Milwaukee, porque ahí vive Dinora Márquez. Ella es una violinista mexicana, pero es también una gran promotora cultural. Nació en la Ciudad de México, pero desde muy pequeña, a los 10 años, llegó a Texas. Allá creció, se formó como, estudió Relaciones Internacionales en universidades de Chicago y después de Italia. Después retomó su vocación musical, hizo una maestría en viola por la Universidad de Wisconsin precisamente. Y lo más que quiero destacar de ella en esta ocasión, el motivo por la que me complace mucho presentarla como parte de la diáspora, es porque Dinora Márquez desde el año 2002 lanzó un proyecto allá en Milwaukee llamado el Latino Arts String Program. Es un programa que se dedica a apoyar a los niños y a los jóvenes de las comunidades mexicanas y latinoamericanas, migrantes en Estados Unidos, para su formación musical. Antes de hablar un poco más del proyecto de Dinora, vamos a ver un poco qué es lo que hace Dinora con estos jóvenes y estos niños que viven más allá de nuestra frontera. Bienvenidos, welcome. Soy Dinora Márquez, la directora del programa de cuerdas de Latino Arts. It is a true blessing, una verdadera bendición, to be able to bring some musical joy, al traer esta alegría musical a todas las familias del Latino Arts Strings Program.
Flamenco Performing Arts Center. Liberty Science Center, New Jersey. Bueno, este programa, Edgardo, ya nos platicarás tú, pero ha crecido muchísimo. Hay muchos jóvenes que quieren ingresar y ella cuenta que pues el sistema que hace para hacerlos ingresar, porque pues, ellos no tienen una historial en la música, es mediante un sistema al azar. Y así los jóvenes van entrando mediante un sistema como de lotería, ponen los nombres prácticamente en un sombrero, para que no haya prejuicios y todos tengan la misma oportunidad, digamos, de poder asistir a estas clases que les dan tanto desde el punto de vista no solamente musical, sino de muchas otras áreas de su cultura. Sí, el programa se ofrece a 200 chicos de entre 5 y 18 años, me parece, o 20 años por ahí. Les enseñan cuerdas, guitarra, violín, viola, cello, contrabajo. Con ellos forman distintos ensambles, hay un mariachi, pero hay otros grupos. El mariachi y los otros ensambles pues recorren la geografía de Estados Unidos dando presentaciones. Han estado, por ejemplo, en la Casa Blanca en 2 ocasiones durante la presidencia de Barack Obama. Han sido vistos por senadores, por gobernadores, y la propia Dinora pues ha merecido cualquier cantidad de reconocimientos y de premios en los Estados Unidos por ese trabajo de gestión cultural tan vinculado a lo social y tan vinculado a recuperar los vínculos de estos niños y estos jóvenes mexicanos y latinoamericanos con su pasado, con sus raíces latinoamericanas. Ella, por ejemplo, fue nombrada Artista del Año en Milwaukee en el 2009. En el 2007 recibió un premio, el premio Martin Luther King, que se otorga en el estado. En fin, sería larguísimo mencionar todo lo que hace Dinora, pero de manera que estamos ante una representante de la diáspora cultural, que es por sí mismo un profesional de la música, es también etnomusicóloga, por cierto, experta en música indígena de Veracruz, y es también asesora permanente del National Endowment for the Arts, que es esta institución, la única institución federal de Estados Unidos que propiamente otorga recursos públicos para las artes y para la cultura, digamos, una suerte de FONCA de Estados Unidos. Bueno, pues Dinora es consejera de esta súper importante institución estadounidense, de sello de las pocas en el gobierno federal que se dedica directamente a las artes. Es pues una representante de la diáspora cultural que vive en un lugar alejado de la geografía como lo es Milwaukee, vinculada también en el ámbito federal a la cultura y a las artes de los Estados Unidos, y siempre con un pie en México, en lo latinoamericano, y pues con ese trabajo extraordinario que hacen estos niños y estos jóvenes mexicanos. Me parece, sin duda alguna, una de nuestras grandes representantes de la diáspora, Laura. No, pues es de verdad fabuloso el trabajo que hace Dinora Márquez, y yo creo que es un ejemplo de la labor que se puede realizar con primera, segunda o tercera generación de migrantes en los Estados Unidos para que al mismo tiempo tengan una formación interesante, sólida desde el punto de vista artístico y que permanezcan cercanos a su historia, a su tradición. Muchas gracias, Edgardo, por traernos estas muy, muy buenas noticias cada miércoles. Nos vemos la próxima semana y ahora nos vamos a Berlín porque parece ser que se cumple un aniversario muy importante para los alemanes. Wemansin, platícanos. Así es, Laura, y no solamente para los alemanes, porque estamos hablando de la forma en la que se ha ido reconfigurando el mundo, Europa y la política internacional desde que cayó el muro. Esto va a ser una conmemoración muy, muy pronto, en unas cuantas semanas. Son 30 años de reunificación y junto a los festejos se incluye también el 30 aniversario de la Galería al Aire Libre más larga del mundo, la emblemática East Side Gallery de Berlín, uno de los testimonios históricos del arte urbano más importantes del orbe. Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, nos da mucha más información. ¿Cómo estás, Valentina? Te escuchamos.
Un saludo para todos desde Berlín. A tan solo unas semanas después de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, se realizó una acción artística sobre una sección en la cara este del muro de Berlín que fue salvada de su derribo. 118 artistas de 21 países convirtieron al tramo de 1,3 kilómetros del antiguo muro fronterizo en la galería al aire libre más larga del mundo. Esta galería rinde homenaje a la libertad y a la alegría tras la superación de la división alemana y es a la vez un testimonio histórico del inhumano régimen fronterizo de la RDA. Como ejemplo de las pinturas murales de aquel entonces, data el famoso beso entre los líderes comunistas Erich Honecker, de Alemania Oriental, y Leonidas Brezhnev, de la Unión Soviética, obra del ruso Dmitry Brühl. Esta obra histórica fue inaugurada con una ceremonia el 28 de septiembre de 1990. Hoy la East Side Gallery es un monumento emblemático y uno de los lugares turísticos más visitados de Berlín. Y esta imagen a la que te refieres es todo un referente de lo que ha sido, por así llamarlo, las políticas del fin del siglo XX, que tardó en acabar ese siglo. Valentina, cuéntanos cómo se celebra este aniversario. La Fundación del Muro de Berlín ha organizado para el día 30 aniversario un conjunto de eventos culturales, entre los más destacados un concurso abierto de arte tomando como tema principal la East Side Gallery como un monumento a los derechos humanos, a la libertad y la superación pacífica de las fronteras. El programa también incluye videos cortos con guías y una serie de podcasts en torno al tema Sentimientos del Futuro 1990, en la que los artistas de la época cuentan las historias que motivaron a sus obras de arte sobre el muro. También se cuenta con visitas guiadas, donde se brinda información histórica junto a charlas en vivo, por ejemplo, con la artista Margaret Hunter, cuya pintura mural Hans es la única original que permanece todavía. A propósito de eso, siendo esta la única obra original que permanece todavía, esta es una galería que está al aire libre. ¿Qué tipo de problemática significa mantener un espacio de estas características? Desde su creación y durante los 30 años de su existencia, la conservación, así como la protección de la East Side Gallery han sido dos grandes desafíos y problemas a solucionar, ya que la galería no es solo el resultado más visible de la caída del muro, sino que representa una de las pocas reliquias históricas que quedan de las fortificaciones fronterizas debido a la casi completa demolición del muro. La galería ha tenido que luchar contra adversidades climáticas y actos de vandalismo. En 2009 se saneó minuciosamente toda la East Side Gallery. Las obras originales han ido desapareciendo y cambiando con el tiempo junto con todo el lugar físico de los alrededores. Algunos tramos de la galería se encuentran ahora en áreas privadas y no siempre está el interés de su mantenimiento. Además, esta zona es muy requerida por empresas inmobiliarias y en 2013 el gobierno regional de Berlín dio luz verde para la construcción de una torre con apartamentos de lujo y eso requirió cortar una parte de la East Side Gallery. Por este motivo, en el año 2018, la Fundación del Muro de Berlín recibió el mandato de la Cámara de Diputados de Berlín de mantener el monumento de la galería y encargarse de la mediación de este lugar histórico de la memoria. Como siempre, me alegro de haber compartido estos minutos con ustedes. Desde Berlín, Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias, Valentina. Ya nos veremos dentro de una semana. Y de una vez les vamos comentando a todos ustedes que nos están viendo en este momento que ya estamos generando algunos trabajos que próximamente compartiremos tanto aquí en Noticias 22 como en Noticias 22 Digital a propósito de este importante aniversario, la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania. Así que ya estamos trabajando en eso. Lo veremos por allí de principios de noviembre. Vamos contigo, Rafael. Así es, Woman, y regresamos a Estados Unidos para hablar de la promoción de los derechos humanos, 2 décadas dedicadas por Raúl Omelí, presidente ejecutivo de la organización civil Saber es Poder, que se convierte en el premio OTLI 2020, este galardón que solo se concede a aquellos que fortalecen a la comunidad mexicana y abren brecha en el extranjero. Muchas felicidades. La Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México,
anunciaron a Raúl Lomelí como ganador del premio OTLI, máximo reconocimiento que otorga el gobierno de México a ciudadanos o personas de ascendencia mexicana que han dedicado la mayor parte de su vida y actividad profesional a abrir brecha en el extranjero. Raúl Lomelí, por más de 20 años, ha trabajado desde distintas iniciativas para promover los derechos humanos de los latinos en el vecino país del norte, y desde 2008 es presidente ejecutivo de Saber es Poder, una corporación de beneficio público con la misión de informar y empoderar a la comunidad hispanoparlante de ese país. Todos tenemos privilegios como seres humanos, algunos más. Y en Estados Unidos es justamente ese privilegio que por ya muchas generaciones han tenido cierto segmento, que viene siendo segmento masculino anglosajón. Y cuando nosotros estamos tratando de lograr la igualdad, estos privilegios hacen que ellos se sientan oprimidos. Pero no es así. No estamos quitándoles derechos. Estamos solamente indicando que como seres humanos y como contribuyentes a esta nación, queremos lo mismo, ni más ni menos. Y eso, como tú lo comentas, viene en varias áreas, ya sea en la cuestión laboral, en la cuestión migratoria, en la cuestión de educación y bueno, hoy en el momento, en el acceso y representación política. El reconocimiento que fue entregado simbólicamente por la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, es de gran valor para los mexicoamericanos que, como Raúl Lomelí, están luchando día a día en contra del nacionalismo extremo y la discriminación. Las distintas administraciones de México, sin importar partido, nos han dado nuestro lugar y nos sentimos verdaderamente ahora que somos de aquí y de allá. Y de eso se trata, de crear esos puentes naturales que como mexicanos americanos somos. El haberlo recibido en manos de la embajadora y del gobierno de México, pues la verdad es que viene a darnos más fuerzas para seguir trabajando en este arduo camino que la actual administración en los Estados Unidos nos ha impuesto. Sin embargo, creo que en las elecciones que vienen, la aritmética está de nuestro lado y no lo digo por cuestiones partidistas, sino por cuestiones de dignidad. Noticias 22, Omar Vera. Antes de la pausa, una recomendación. No se pierdan a las 9 de la noche en Debate 22 a Kimberly Armengol, que va a platicar con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, para conocer el panorama social, político del Estado en la coyuntura actual en torno a la disputa por el agua en esa entidad. Así que se va a poner muy bien. Quédense con nosotros cuando termine este noticiario y por lo pronto la pausa. Joaquín Salvador Lavado, conocido universalmente como Quino, fue un historietista argentino creador de la famosa tira Mafalda y uno de los humoristas gráficos en español más reconocidos a nivel internacional. El cine es historieta filmada, pero directores como Fellini o el mismo Eisenstein dibujaban toda la secuencia en un papel como la iban a filmar, hacían una historieta, se llama el storyboard esto, ¿no? Recordando a Quino, escritores en primera persona. Quino, hoy, 22:30 horas. Hola, yo soy Fernanda Solórzano. Yo soy Leonardo García Tzao. Y en la próxima emisión de Encuadre Iberoamericano hablaremos de películas que reflejan represiones a movimientos sociales en nuestros países, en países de nuestras latitudes. Por Canal 22. Acompáñanos. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Continuamos aquí en Noticias 22. En el marco de la inauguración de la Feria Nacional del Libro de León, se ha distinguido a la escritora Cristina Rivera Garza con el reconocimiento Compromiso por las Letras. La autora de El mal de la taiga aprovechó para reflexionar tanto sobre su obra como de la importancia del lector. Nivada presenta
De manera virtual, fue inaugurada la 31 edición de la Feria Nacional del Libro de León, que del 30 de septiembre al 4 de octubre ofrecerá un programa de actividades editoriales, artísticas y culturales en línea. La ceremonia de inauguración sirvió de marco para la entrega del reconocimiento Compromiso con las Letras a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Pues la lectura como una práctica creativa. El lector no es un cliente, el lector es un cómplice siempre de nuestros proyectos. Entonces, algo que reconoce esa complicidad, ese carácter de compañía que es toda lectura, pues no puede sino pues enorgullecerme un montón y darme un gusto enorme, por supuesto. No se puede tener un público lector amplio si no hay un apoyo muy real y muy concreto por la educación pública. Me parece que van las dos cosas juntas, un proceso de un apoyo real a escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universitarias públicas. En entrevista, la autora tamaulipeca rememoró cómo en los largos viajes de infancia y juventud que realizaba con su familia en un pequeño Volkswagen sin radio, la lectura era su acompañamiento, al igual que los libros de su padre en casa, condición que después la llevó a la escritura, condición doble que ahora reconoce la Feria Nacional del Libro de León. No tendría ninguna razón para escribir si estuviera de acuerdo con todo lo que veo alrededor. Es precisamente en el desembone, en la incomodidad que causa, desde mi punto de vista, hasta el mundo con el que tengo que ver, donde nace el deseo de escribir. Y trabajo, yo siempre he dicho, cuando yo escribo, soy una trabajadora del lenguaje. Y es de ahí precisamente de donde surge este sentido de un sentido ético, una pregunta que tiene que ver siempre con cómo contar estas historias, que siempre son historias de otros, incluso si son de nosotros mismos y ya pasan por la escritura, ya es un otro el que está escribiendo. Reconoció también al libro como un espacio de diálogo entre autor y lector, a las ferias del libro como encuentro entre todos ellos, y, durante la ceremonia, el valor de la escritura femenina. Pero el libro siempre es más que una mercancía también, ¿no? El libro conjura conversaciones, conjura presencias, nos invita a ir más allá de nosotros mismos, nos saca para empezar de nosotros mismos, y yo creo que eso es algo que podemos ver también en las ferias. El número de los feminicidios sigue creciendo de manera escalofriante y de manera escandalosa. Yo creo que en ese contexto es bien importante leer a mujeres. Y les voy a decir por qué, no es una cuestión narcisista. Hay, creo yo, una relación perversa y cierta entre formas de invisibilización y de ninguneo del trabajo que hacen las mujeres y la violencia más señera, más letal que nos ataca en las calles y en las casas. Posteriormente, Cecilia Toussaint leyó algunos fragmentos de la obra de Cristina Rivera Garza. Las actividades de la Feria Nacional del Libro de León estarán disponibles en el sitio electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y seguimos con reconocimientos literarios. La escritora y educadora Yolanda Reyes fue seleccionada como la ganadora del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil 2020. Con su lápiz color tierra traza una cordillera y luego echa sombras azules, verdes, marrones. Me despierta una emoción muy grande. Yo había soñado con este premio. Este es un premio a la trayectoria y yo lo que siento con el premio es que hay un reconocimiento para mí, para distintas partes de mi vida que a veces parecen sueltas y siento que el premio las ayuda a pegar. Yo no entendía bien, a veces escribo para adultos, a veces hago una columna, a veces de periódico, a veces trabajo con niños muy pequeños, con sus familias, con maestros y como que el premio pega partes mías o junta partes de un rompecabezas. Cada vez hay más gente que se dedica muy en serio a pensar en los niños y a pensar a los niños y la infancia desde el oficio de escribir o de ilustrar o desde el arte. Lo que cada vez tiende a estar más claro
es que los niños son lectores sensibles, inteligentísimos e interpretativos. Y eso hace que cada vez más los autores pensemos en esos niños que están del otro lado, ya con todo lo que sabemos sobre los bebés y sobre los niños, sobre el cerebro, sobre las emociones, sobre la vida emocional tan rica y tan compleja de la primera infancia, pues creo que eso permite albergar todos los registros. Saramago en algún momento hay una frase tan hermosa que dice: déjate guiar por el niño que fuiste, y yo siento que yo me dejo guiar por la niña que fui o que soy en algunos momentos, y eso me ayuda también a entender y a conectarme con los más pequeños y también con los adultos que están con ellos, porque los pequeños están siempre con un adulto o más adultos, y son también la historia de ese adulto. Es como mirar el mundo y mirar el mundo desde también la mirada de un niño o una niña, y eso me remite, por supuesto, a reconocer que mi infancia está ahí todavía, aunque sea adulta, y que es esa conversación entre los adultos y la infancia, el lugar en el que me sitúo. Un proyecto sin emoción y sin intensidad y sin preguntas y sin mucha incertidumbre, pues no es tan interesante. Estoy haciendo un libro, lo estaba haciendo y ahora creo que me va a iluminar mucho más ese libro. Es un libro, es una colección de ensayos para adultos sobre la infancia y sobre esto que te estoy diciendo, sobre este ir y venir de la infancia a la literatura, de mi vida a la literatura, a la infancia, como ese círculo. Bueno, pues esta es una novedad editorial que yo creo que va a traer muchísimos lectores. Luego de 30 años ya de haber publicado Demasiado Amor, Sara Sefcovic regresa con una nueva propuesta, una continuación de la historia que nos dejó ahí pendientes hace mucho tiempo y que efectivamente hay un transcurso del tiempo también en la narración, nos va a llevar a descubrir muchos aspectos de nuestro país, de la realidad actual. Y esto a través de la continuación del nuevo libro que se llama Demasiado Odio. México no es para ti. México ya no es para nadie. Con estas palabras inicia la escritora Sara Sefcovic su novela más reciente, Demasiado Odio. La socióloga mexicana retoma a su personaje Beatriz después de que la delineara por primera vez hace 3 décadas en el libro Demasiado Amor, para mostrar en esta nueva publicación las transformaciones de México y el mundo en los últimos años. En Demasiado Amor, la personaje escribía un diario que le regalaba a su sobrina que vivía en Italia, pero era muy chiquita, una niña. En esta novela vuelve a escribir un diario que le va a mandar a su sobrina siendo ya una adulta. Entonces, por eso empieza así. Porque el México de hoy, 25 años después, el mundo de hoy por donde se va a mover Beatriz y el nuevo amor de Beatriz, no tienen ya nada que ver con aquel México, con aquel mundo de hace un cuarto de siglo. A lo largo de esta historia, el lector acompaña por tierra y aire a Beatriz en su recorrido por algunos estados de México y por países como Japón, Turquía, Marruecos e Inglaterra. Y es testigo de cómo las playas se han contaminado, la vida se ha encarecido y la violencia adueñado de las comunidades. Pero más que un recorrido geográfico, Beatriz transita un mapa emocional. Tú, yo, cualquier ciudadano de a pie, pues experimentamos estas cosas de una manera así, de una manera en la piel, en el miedo o en la dicha de la vida cotidiana, no en las explicaciones de las autoridades, no en las teorías de los especialistas, no en las estadísticas de, mire, aumentó 3% o disminuyó 5%. Entonces, como ciudadana, esta es la mirada de Beatriz. La diferencia
que yo considero que tiene mi novela es no se monta en la violencia porque sí, no utiliza un lenguaje violento para hablar de la violencia, no pretende hacer las cosas, digamos, muy oscuras y muy difíciles, no, sino buscar darle la vuelta de una manera humana, de una manera afectuosa, sin ser rosa, por supuesto, porque no se trata de eso, pero tampoco se trata de reescribir en la literatura lo difícil que es la vida real. Sin comas, Sara Šefčovič presenta en este libro un ritmo y propuesta de lectura intensos, y así como en la novela se respira el odio, también se respira la esperanza. Una narración que, aunque quiere demostrar y demuestra de hecho las situaciones muy difíciles, también conserva esperanza, también piensa que es posible encontrarle sentido a la vida, seguir buscando, seguir queriendo. Una historia de amor en un mundo que no parece permitir las historias de amor, pero que a final de cuentas es posible recorrerlo, es posible amarlo, es posible vivirlo y adaptarnos a él. Demasiado odio es una publicación de Editorial Océano. Noticias 22, Karen Rivera. Bien, es momento de hacer una pausa y lo vamos a hacer con una invitación. Recuerde que mañana es jueves de cine en Casa Buñuel. Y en esta ocasión, Roberto Ortiz, Alfredo Tigre Mora y Jorge Michel Grau van a conversar acerca del maquillaje y la recreación de personajes en el cine. No se lo pierda, ya estamos en octubre a las 6 de la tarde a través del canal de YouTube Cultura en Directo UNAM. Con esta invitación hacemos una pausa, volvemos con más. Ya está, lo tengo. Siempre ha sido una fuente de problemas para los artistas, pero también la mayor de las satisfacciones. Y por supuesto, la base de toda creación artística. La inspiración es un algo que nos posee y que nos mueve a crear y a compartir. Inspiración. Ramón Jenner presenta Esto es Arte. Series estelares. Sábado, 21 horas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kimberly Armengol, los espero como siempre en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Vamos a hablar con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Muchos temas en torno a Chihuahua. ¿Qué está pasando con la disputa por el agua, la disputa con la Federación y también la próxima visita del presidente López Obrador a Ciudad Juárez? Recuerde que lo espero en punto de las 9. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Ayer se llevó a cabo el primero de 3 debates rumbo a la presidencia de Estados Unidos. Se puso candente la situación, se pelearon hasta por las canicas. De esto nos platica Ileana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Pues sí, vaya circo el que vimos el día de ayer. Un Biden que parecía muy empoderado al principio, pero que olvidaba el potencial de la personalidad del propio Trump, que fue, como siempre, avasallante. Y en esta situación lo que vimos fue un intermediario, un periodista de la cadena Fox muy proclive al Partido Republicano, Chris Wallace, que en un principio, cuando dicta las reglas para el debate, señalando 6 segmentos, 15 minutos cada uno, con 2 minutos en un inicio, totalmente solos ellos, y luego libertad para discutir, se le va de las manos al final del primer segmento. Chris Wallace hace todo lo posible por tratar de contener la personalidad del mandatario, y luego Biden, por supuesto, responde un poco en la misma tónica, también un poco burlona, y de ahí, bueno, Wallace ya no puede prácticamente hacer nada, un periodista muy experimentado al que le rebasan las circunstancias del momento histórico en unas elecciones rodeadas y señaladas por una situación de desempleo muy importante en los Estados Unidos, pero por el otro lado, el tema de la pandemia. Los temas más importantes, y de una manera lógica, inician
con un tema de carácter legal, el tema del derecho, lo que tiene que ver con el nombramiento de la juez que va a sustituir a la recién fallecida e ilustre juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. Una vez que ella ha fallecido, la oportunidad de nombrarla la tiene el Ejecutivo, en este caso Trump, con prácticamente el voto del Senado, que es prácticamente republicano. Entonces, la posibilidad de que Trump nombre a la sucesora, que es prácticamente Amy Barrett, del estado de Florida, una profesora destacada de la Universidad de Fletcher, con un buen historial, pero también hay que decirlo, una profesora cuyas opiniones han sido adversas a las políticas demócratas y que prácticamente harían todo un voto conservador en la Corte de los Estados Unidos a favor de los republicanos, que tendrían jueces mayoría conservadora en ese poder, que prácticamente dijo Trump en tono burlón. Ya tenemos a la Cámara de Representantes, ya tenemos al Senado, y ¿por qué no ahora al Poder Judicial? Así, ese cinismo en el discurso del presidente de los Estados Unidos, pero también con un Biden que se hacía para atrás por momentos, pero volvía a sacar su personalidad, mirando de fijo a la Cámara, dirigiéndose al pueblo de los Estados Unidos, diciéndole, seguramente a ti te falta alguien a tu lado en esa silla, aludiendo a las circunstancias del COVID. Y en ese tema también se enfrascaron, uno defendiendo el Obamacare o lo que tiene que ver el Medicare, el tema del seguro, en contra de lo que decía el propio Trump, que decía que era un plan fallido. Sin embargo, no podía posicionar ningún tema en torno a un plan de seguridad. Prácticamente ya en el cierre de su propio gobierno no ha podido entablar ninguna posibilidad de un plan que dé la certeza a los estadounidenses de medicinas a un menor precio y acceso a temas de salud, acceso a hospitales. Entre adjetivos descalificativos, uno y otro, payaso, poco inteligente y otros términos poco elegantes, se desarrolla un debate que prácticamente no logra convencer a los indecisos, porque hay que decirlo, el voto duro tanto de republicanos como demócratas ya está muy marcado. ¿Por quién pelean ahora este debate y los dos siguientes y el debate de los vicepresidentes? Por los votos de los indecisos, que es un 3, un 4% que no está seguro por quién va a votar. Tuvieron una gran oportunidad y en este momento no se aborda. No nos podemos preocupar todavía por el tema de la política exterior ni el tema de los migrantes porque no estuvo en esta agenda. Se espera que esté en los siguientes debates. Pero decía yo, inician con un tema de derecho, señalando si se tiene o no la facultad de nombrar a una juez o un juez sustituto, y se termina con un tema en el debate de carácter ético, porque se habla prácticamente de la integridad del proceso electoral, donde Trump anunció que el tema de las boletas parece ser que puede ser un tema que se presta a fraude. Señaló que muchas han sido encontradas ya prácticamente en ríos, denotando que hay una cargada preferencia por parte de los demócratas que es posible que manipulen la elección. Con este tema tan sórdido, Trump alude a que desconocerá las elecciones en caso de que Biden gane. Pero esto pasa en América, pero no perdamos zona caliente en Asia. Ahí justamente entre el Mar Negro y el Mar Caspio, durante lo que tiene que ver la región del Cáucaso, dos estados lo que eran prácticamente parte de la ex Unión Soviética, Armenia y Azerbaiyán, pelean por un enclave que se llama Nagorno-Karabaj. Este enclave está siendo disputado tanto por ambos estados, Armenia, por un lado, protegido por los Estados Unidos, por Rusia, mientras que el propio Azerbaiyán tiene el apoyo de Turquía. Esta zona geopolítica no hay que perderla de foco porque se puede generar otro conflicto muy importante. Hay que estar atentos para ver si Naciones Unidas participa con misiones de observadores para luego tratar de pasar un voto que pueda contener el quebranto de la paz en aquella región del mundo. Así las cosas en visión global. Bueno, interesante, y ahora que también nos enteramos que Vladimir Putin también es candidato al Premio Nobel de la Paz junto con Donald Trump,
habrá que ver qué sucede y cómo reaccionan ante este conflicto allá en Azerbaiyán y Armenia. Muchas gracias, Ileana. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vamos con la música, recordando al gran violinista ucraniano. Pues seguimos por aquella región del planeta, David Ostrach, a 112 años de su natalicio, y van a ver con quién está acompañado aquí. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, chao.